aquí está la frase, la frase, bueno, es que aquí difiere, porque sabes que yo, es una frase estoica cuando te di el ejemplo de Batman antes que empezáramos Nada, cierto, a vamos a hablar rodar. sobre eso, vamos a hablar sobre eso. Echa el Eh, cuento y que la verdad ese contexto es muy bueno. en Batman, el Caballero de la Noche asciende. Tenemos a Bruce Wayne, obviamente encarcelado, acabado de recuperar de la coñiza que le dio Bane, que le quebró la espalda a Tom Hardy. Sabemos que él está en la prisión y en la prisión es como un hueco. Es como un hueco y ahí para escapar de la prisión tienes que saltar de un lado a otro que es, digamos, lo pintan en la película que es humanamente imposible. Entonces, Bruce Wayne, sabemos que Batman, una de las filosofías que él tiene, aparte de no matar, es la de no le tengo miedo a la muerte. Pero vemos a Bruce Wayne siempre saltando con la cuerda. Entonces eso nos da a entender que un poco de miedo a la muerte sí tiene. Uno de los reos que está allí le dice a él que sí le tienes que tener miedo a la muerte. Y que si no le tienes miedo a la muerte, lánzate sin la cuerda. Sin la cuerda. Acto seguido, luego de una introspección y reflexión en lo que le acaba de decir el otro reo, Bruce Wayne salta sin la cuerda, obviamente teniéndole miedo a la muerte porque ya sabe que esa es su última oportunidad y lo Si no logra. llega, muerto para la pinga. Y lo logra y escapa de la prisión. Entonces aquí hay una frase que es estoica y eso es un pensamiento estoico donde tienes que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da o lo que te recuerda saber que tienes poco tiempo en este mundo y lo que te va a impulsar a realizar las cosas que tienes que hacer cuando las tengas que hacer. Entonces aquí hay una frase que dice, quien le tenga miedo a la muerte no Que no hará naca. cosas, no hará cosas dignas de quien está vivo. Eso lo dice Séneca, que eso también es una frase estoica, pero se contradice este otro pensamiento estoico. Entonces, en el pensamiento estoico que te da Batman, el miedo te impulsa. Pero en este que te dice Séneca, te dice que el que le tenga miedo a la muerte no hará cosas dignas de quien está vivo. Hay una contradicción en esos pensamientos. Pues esa de Seneca la dice también Cancerbero, solo que Cancerbero la cambia un poco. En el sentido de que, como la dice Cancerbero, quien no tiene nada por morir no debería vivir. Parece solo que la cambia un poco. Me imagino que la sacó de ahí porque ese marico pues leía Claro. mucho también, era un lector demasiado culto. Bueno, en las canciones se nota, pues se habla pura mierda así arrecha. Pues, weón, en ese cuestionamiento de que tú me dices de que hay que tenerle miedo a la muerte, mm, yo diría que en mi caso yo usaba las malas emociones. Tú decías la de Anuel. El que tenga miedo a morir que no nazca. No, la verdad se me ocurrió, no sé, se me vino a la mente y tenía que decirlo. En mi caso, por ejemplo, cada persona tiene su emoción favorita, su emoción negativa favorita. Puede ser el miedo, la ira. Y yo hasta hace poco, me dejaba guiar por esas emociones porque eso es lo que me impulsaba. Entonces estoy pensando como que reestructurando las cosas y yo estoy tratando de dejar las emociones negativas, aunque sean mis favoritas, dejarlas como tal y sino que ser siempre positivo. Y entonces en base como yo era antes del miedo, el miedo sí me gustaba porque el miedo era lo que me obligaba a mí a hacer las cosas, marico. Yo por miedo era que hacía las cosas, no porque, no, tú las haces porque eres valiente. No, marico, en realidad es que tengo mucho miedo y por eso es que las hago, weón. Porque aún con miedo las hago. Porque, digamos en la cuestión de que no, tú dejaste tu trabajo y te fuiste a otro y eres súper valiente. No, Marco, en realidad dejé mi trabajo era porque me dio miedo acostumbrarme en ese trabajo Claro. y quedarme ahí toda mi vida y no buscar otra mierda. O sea, conformarme con eso. Eso es lo que me dio miedo. Entonces yo me motivaba, era por el miedo. Siempre como que algo que no me gustaba, yo me metía en la mente un miedo peor para poder moverme. Entonces, la verdad, el miedo prácticamente, lo que es el miedo y la ira era como que mi emoción favorita, por decirlo así. Pero sí, yo me guiaba bastante por esa mierda. Ahora no tanto porque estoy quitándome eso, pero sí.
Weón, yo diría que el miedo sí es un Que poco... de cierta manera el miedo también te impulsa, weón. Sí, güey, es que Impulsa. por lo que estoy diciendo, sí, por Mano, es ejemplo, en el contexto ese del trabajo, pues yo prácticamente era así. Mano, es que a esta edad uno se cree inmortal, weón. Luego te llegan los 30, 40 y estás Sí, ahí, cojeando y marica, tu ¿y uno dónde verga. está? Y ahí creo que es cuando tú te das cuenta que te queda poco tiempo y haces más por tu vida. Varias historias de éxito se hacen en esas edades, weón. A los 40, generalmente siempre a los 40, 40, pues, imagínate el del coronel Sanders. No, mentira. de KFC, el de Sí. KFC. No sé, no es coronel Sanders, no me vayan a funar, no sé cómo se Yo sé llama. quién coño es el coronel Sanders. Yo tampoco sé cómo se llama el cucho. Yo lo que sé es que está muerto. Pero no sé cómo Vale, se busco llama. aquí. Sí, Coronel Sanders. Sí, se Coronel llama Sanders, sí, Sanders. Coronel Sanders. Ah, qué loco. KFC, Kentucky Fried Chicken. Mano, sí, la muerte, que digo, el miedo a la muerte creo que te debe impulsar a hará ciertas cosas porque, mano, nosotros no somos eternos en esta existencia, en esta vida.